Muy bien, pues entonces vamos a darles la bienvenida a estas lecturas del Srimad Bhagavatam. Como todos los días, seguimos en el canto primero, parte primera, en el capítulo 7. Pues tenemos el texto. A ver, me voy a cambiar de lentes porque estos no me ayudan. Ya, ahora sí. Si no mal recuerdo, leyeron el texto 7 el viernes, ¿verdad? Mi Prabhucito fue el 7. Sí, perfecto. Entonces sí recordé bien. Bueno, sí estuve ahí en la clase, pero ya se pasó el fin de semana. Muy bien. Entonces, no sé si me pueden apoyar con los mantras, con las invocaciones. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Narayanam namaskrityam naram chaiva narotanam devim saraswati vyasam tato yayanubhiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe de ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor. Gracias, Prabhu. Nasta praveshu abradeshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utamus loke bhaktir bhavati naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Ya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Nam Janati Mirandajam. Yam Jana Shalakaya Sakshurumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Bhaktiloka Paramadvaiti Swami Maharaj Ki Jai. Jai, Jai Sri Prabhupada Ki Jai. Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai. Muy bien, entonces vamos con el texto 8, el cual en sánscrito dice así: Sa samhitam bhagavatim kritvanukramam yam chadmayam sukam adiyapayam asam nivritti niratam muni. Dice, el gran sabio Vyasadeva, después de recopilar el Srimad Bhagavatam y revisarlo, se lo enseñó a su propio hijo, Srila Sukadeva Goswami, quien ya estaba dedicado a la autorrealización. Significado por Srila Prabhupada, Ki Jai. El Srimad Bhagavatam es el comentario natural de los Brahma Sutras, recopilado por el mismo autor. Ese Brahma Sutra o Vedanta Sutra está dirigido a aquellos que ya se encuentran dedicados a la autorrealización. El Srimad Bhagavatam está hecho de tal manera que con simplemente oír las narraciones, uno emprende de inmediato la senda de la autorrealización. Aunque está especialmente dirigido a los Paramahamsas u hombres que están totalmente dedicados a la autorrealización, actúa en las profundidades de los corazones de aquellos que puede que sean hombres mundanos.
Todos los hombres mundanos están dedicados a la complacencia de los sentidos, pero hasta esos hombres encontrarán en esta escritura védica un remedio a sus enfermedades materiales. Sukadeva Goswami era un alma liberada desde su mismo nacimiento y su padre le enseñó el Srimad Bhagavatam. Entre los estudiosos mundanos existe una diversidad de opiniones en cuanto a la fecha de recopilación del Srimad Bhagavatam. Sin embargo, de acuerdo con el texto del Bhagavatam, es seguro que fue recopilado antes de la desaparición del rey Parikshit y después de la partida del Señor Krishna, cuando Mahara Parikshit se hallaba gobernando el mundo como el rey de Bharatavarsa, castigó a la personalidad de Kali. Según las escrituras reveladas y los cálculos astrológicos, han transcurrido 5000 años de la era de Kali. En consecuencia, el Srimad Bhagavatam fue recopilado no menos de 5000 años atrás. El Mahabharata fue recompilado antes del Srimad Bhagavatam y los Puranas fueron recopilados antes del Mahabharata. Ese es un cálculo aproximado de las fechas de recopilación de las diferentes escrituras védicas. Por instrucción de Narada, la sinopsis del Srimad Bhagavatam se presentó antes de la descripción detallada. El Srimad Bhagavatam es la ciencia indicada para seguir el sendero Nivriti Marga. Narada condenó el sendero Pavriti Marga. Todas las almas condicionadas tienen la propensión natural a seguir ese sendero. La cura de la enfermedad materialista del ser humano o la completa detención de los tormentos de la existencia material constituye el tema del Srimad Bhagavatam. Ya, y bueno, vamos a hablar un poquito de este texto ya hemos hablado mucho sobre Sukadeva Goswami, ¿no? De cómo es que él nace y ya lo han platicado aquí los devotitos, que estuvo casi 12 años en el vientre de su madre y no quería salir por no contaminarse con el mundo material, hasta que el propio Krishna y su padre lo convencieron de que saliera y le prometieron que él no se iba a contaminar, ¿no? Para que pudiera salir. Entonces, si recuerdan que él estudió su gurú era Brihaspati, y él estudió ahí todo lo referente al Vedanta. Ya después que terminó sus estudios, regresó con su padre. Y si esto ya lo había comentado alguien más, díganme para no repetirlo, aunque bueno, repetirlo a mí me ayuda para aprendérmelo nuevamente, ¿no? Pero si ya lo comentaron mucho, pues también es válido que digan, sí, esto ya lo oímos y ya me continúo, ¿no? Pero bueno, el punto es de que Sukadeva Goswami, él al salir, pues le dijo a su padre pues que ya había terminado sus estudios, que continuaba. Entonces él le dijo que, bueno, él ya había hecho todo con respecto a lo que era el ser un brahmachari, y que ahora continuaba a ser un grihastra según pues todas las etapas de un ser humano, ¿no? De todas las tradiciones. Y él le comentaba que no, pues no, definitivamente él no quería seguir con ese proceso, que él había salido pues con la intención de no contaminarse con el mundo material, ¿no? Y entonces papá no lo podía convencer de que pues tenía que seguir con esta senda, ¿no? Que tenía que ser un grihastra y después un vanaprastha y luego un sannyasa. Y él dijo, no, yo no quiero, no quiero. Le dijo, bueno, está bien. Ve a visitar al rey Janaka, a que ve a tomar su darshan y cuando regreses hablamos. Así que él se fue a tomar el darshan del rey Janaka, que él será conocido como liberado en vida. Así que se fue y él iba pues no renegando de que pues él no tenía por qué verse con una persona que tenía
poder, que tenía riquezas, que tenía súbditos, que tenía esposas, que era un disfrutador, ¿no? O sea, no tenía por qué. Y total, que llegó hasta donde, a Mitila, creo, el lugar donde estaba el rey. Y ahí lo recibió un guardia, ¿no? Y le dijo, ya iba a entrar al reino y le dice, ¿por qué estás aquí? ¿A qué has venido, no? ¿Cuál es tu intención de estar aquí? Y entonces él se molestó un poco y dijo, no, yo la verdad ni quería estar aquí. Mi padre me mandó, la verdad es que yo ¿por qué quiero recibir darshan de alguien que tiene todo esto, ¿no? Que es apegado al mundo material. Y él le dijo, no te molestes, tienes que conocerlo. Dice, él es conocido como el liberado en vida. Espérate que a que él llegue, porque no estaba el rey. Así que él se estuvo ahí esperándolo un tiempo en lo que él hizo sus austeridades y sus rezos. Ya después llegó el rey y ya lo mandaron llamar. Y cuando llegó el rey le preguntó que cuál era el asunto de su visita y él dijo, no, pues mi padre me mandó contigo para que me dieras tu darshan. Le dijo, pero yo no sé por qué me mandó, dice, si la verdad es que pues tú eres un disfrutador, tú estás apegado a todo tu reino y tienes riquezas y ropas lujosas y esposas. Dice, yo no sé qué puedo aprender de ti, le dijo el rey. Bueno, sí, tienes razón en lo que dices, ¿no? Pero yo sé que yo solamente soy un administrador. Yo sé que todo le pertenece a la suprema personalidad de Dios y que esto no me pertenece. Yo no estoy apegado a esto. Yo sé que en cualquier momento tengo que retirarme y hacer mis austeridades para dejar el cuerpo. Yo en realidad no estoy apegado a la materia. Y entonces Sukadeva Goswami le dijo, wow, no, pues sí, bueno, no le dijo wow, ¿verdad? Pero le dijo, ok, ahora entiendo por qué te dicen liberado en vida. Y entonces dime, ¿qué debo de hacer ahora? Dice, no, pues regresa con tu padre y coméntale lo que pasó. Y ya regresó y le dijo, padre, ya estoy listo para seguir tus indicaciones, ¿no? Pero se dice también que se supone que Sukadeva Goswami se mantuvo como brahmachari, que él se expandió en dos. No, este texto no sé si pudiéramos investigarlo bien, pero se dice que hay un Sukadeva Goswami que sí se casó y tuvo dos hijos, y al final de la vida, al final ya cuando él hizo su dharma completo, dejó el cuerpo y su padre pues no estaba contento de que ya dejara el cuerpo y él le tuvo que decir que lo viera que él ya había completado su dharma y que lo tenía que ver de esta manera espiritual, ¿no? Porque Vyasadeva pues no quería que Sukadeva abandonara el cuerpo, ¿no? Pero él pudo liberarse sin necesidad de dejar el cuerpo también. Entonces, Sukadeva Goswami pues completó todo lo que tenía, por lo que tenía que estar aquí en el mundo, inclusive pues le- leerle el Srimad Bhagavatam al rey Parikshit, ¿no? Entonces ya Vyasadeva pues quedó conforme. Y se dice que el otro, Sukadeva Goswami, sí permaneció como brahmachari toda su vida, no tuvo contacto con la materia, ¿no? Con el apego a las personas. Pero bueno, ese dato a lo mejor uno de los devotitos que están aquí mayores, a ver si nos lo pueden corregir o ampliar. Pero bueno, mientras, eh, no sé si alguno de los devotos nos puede decir algo al respecto de esto, si tienen alguna otra información. No, Prabhu, no tenés esa información. Gracias, al contrario, por el conocimiento que está usted, una información tan importante, Prabhu. No sé si el Prabhu Valmiki, o la madre Sachi, la madre Minaj. Bueno, lo importante de estos textos es, pues, justamente eso, irlos entendiendo un poquito más y por qué las circunstancias de todo lo que sucedió, ¿no?
De hecho, bueno, ya hemos hablado también que Sukadeva, Suka significa loro, ¿no? Que Deva, pues, es un dios, o sea, Deva es divinidad, pues, ¿no? Entonces, no es tanto que Sukadeva, bueno, se dice que también que es la encarnación del loro que le regaló Krishna a Radharani, que también se llamaba Suka. Bueno, porque Suka significa loro, ¿no? Entonces, pero también se comenta que no es realmente porque él repetía como loro el Srimad Bhagavatam, sino porque él, al momento de recitarlo, como los loros cuando toman la fruta, la prueban, se dice que ese fruto es el mejor fruto, ¿no? Entonces, que él cuando él recita el Srimad Bhagavatam, lo recita de una manera más dulce que solamente leerlo del libro, ¿no? Cuando él lo recita, nosotros lo recibimos de una manera muy, muy bella. Entonces, también se dice que Vyasadeva escribió el Srimad Bhagavatam después, o sea, es que ya tenía escrito uno, pero después se escribió el Srimad Bhagavatam, ya una versión ya completa, después de que Sukadeva Goswami lo recitó con con sus propias palabras. Entonces, imagínense, pues nosotros que tenemos, o sea, Sukadeva Goswami le recitó al rey Pariksit este Srimad Bhagavatam para que él pudiera estar, dejar el cuerpo adecuadamente. De hecho, el rey Pariksit, cuando se enteró de que iba a ser mordido por una serpiente, él también lo tomó como una bendición más que como una maldición, porque él se sentía muy atraído al mundo material también. Pues era él como rey, tenía también pues un ejército, un palacio, riquezas. Entonces, él también se sentía acongojado porque él sentía que estaba muy apegado a la materia. Y entonces cuando recibió esta maldición, bendición, él lo tomó más como una bendición porque él sabía que lo iba a ayudar a poder dejar estos sentimientos de apego. Así que cuando llegó al río Ganges a meditar ya, a dejar todo esa contaminación material, pues por gracia del Señor Krishna fue que mandó a Sukadeva Goswami a que lo acompañara y lo instruyera, ¿no? Inclusive se dice que el resto de los sabios, o sea, también se reunieron ahí con él, llegaron también todos los sabios, incluyendo a Vyasadeva y a Narada Muni también, y que de todos los que estaban ahí, cuando llegó Sukadeva Goswami, que de hecho él pues siempre andaba desnudo, y a veces iban niños correteándolo, haciéndole burla del por qué parecía como si estuviera ido, porque él no estaba contaminado por el mundo material, él no hacía caso. Inclusive se dice que cuando llegó ni siquiera dio respetos a los sabios, él nada más llegó, el rey Parisi le ofreció una sana, se sentó, y y todos le permitieron que él hablara. O sea, estando ahí todos los sabios, cuando vieron la presencia de Sukadeva Goswami, permitieron que él fuera el que le narrara el Srimad Bhagavatam, porque ya lo había escuchado de su padre, ¿sí? Entonces, él fue el que Krishna autorizó o permitió que le hablara al rey Pariksit. Entonces, imagínense la personalidad que tenían, un ser que no estaba contaminado por la materia en ningún aspecto, porque Vyasadeva pues ya tenía esposa, ya tenía, pues, él ya había tenido su hijo, y él no estaba contaminado por la materia. De hecho, inclusive se dice, ¿no? Por eso es que él pudo caminar por donde estaban las doncellas, y las doncellas no se perturbaron, en cambio su papá sí, y aún así de que él iba desnudo, ¿no? Así que él tenía su mirada como si estuviera extraviado, él no sentía atracción por ningún tipo de, de contaminación material, y por eso es que él pudo recitar este Srimad Bhagavatam eh, puro, completamente limpio de cualquier contaminación. Entonces, si nosotros ahorita tenemos la gracia de estarlo escuchando, ¿no? Aquí también dice el texto que este estudio solamente es para los paramahamsas, ¿no?
para las gentes que ya están dentro del mundo espiritual. Entonces, yo por mi parte, siendo tan contaminado y tan apegado al mundo material, que tenga la posibilidad de estar escuchando estos textos, pues imagínense la bendición, ¿no? O sea, es algo que no podemos pagarle a nuestro maestro espiritual, a Gurudeva, por permitirnos tener contacto, y pues a los devotos mayores que están presentes también, que nos den su darshan de instruirnos con respecto a las escrituras. Yo la verdad me considero el más querido. Yo no sé por qué me pidieron que leyera, pero bueno, no soy cualificado para esto, pero yo sé que definitivamente por escucharlo de otros devotos y por intentar leerlo, pues seguramente alguna gracia de alcanzar. Así que bueno, vamos a continuar entonces. Pues se dice también que el Vedanta Sutra, el Brahma Sutra, que también ya se ha hablado de esto, de estos textos, que son textos pequeños en los que se da toda un contexto muy amplio, ¿no? Pero en textos pequeños. También se utilizaban mucho porque, pues recuerden que antes no se podía, no había escritura, pues, ¿no? Las escrituras empezaron después de que Vyasadeva empezó a compartirlas ya en los libros. Entonces todo se recitaba, pero los Brahmasutras, como todos se recitaban, tenían un amplio espectro de cuando se daba el comentario, pues, ¿no? Entonces, en los comentarios, a veces a muchos daban un tipo de comentarios diferentes a lo que quería hacer el Brahma Sutra, y por eso también fue que se empezó la escritura en libros, porque el Kali Yuga, la era de Kali Yuga, y entonces el ser humano ya iba a empezar a dar sus comentarios erróneamente y se iba a ir perdiendo todo el conocimiento, ¿no? Entonces, si ahora vemos que los comentarios de psicólogos, de políticos o gentes que han querido dar comentarios sobre el Bhagavad Gita, pues no más, o sea, no están relacionados con con lo que es realmente la enseñanza del Bhagavad Gita, que es acercarnos al Señor Krishna y a conocer realmente cómo podemos liberarnos de este enredo material, que es conectarnos tener una relación con el Señor Krishna, ¿no? También en este texto nos habla de la ciencia indicada para seguir el sendero del Nivriti Marga, y Narada condenó el sendero del Pavriti Marga, ¿no? El Nivriti Marga es el sendero que justamente nos permite conectarnos con la divinidad, ¿no? Que no está contaminado. Y el Pavriti Marga es el que sí son las prácticas, pero que son prácticas para seguir atados al mundo material, ¿no? O sea, las actividades, la acción que nos va a seguir atando, ¿no? Entonces, la espiritualidad que no nos ata es el sendero del Nivriti Marga, por eso aquí Narada condenó ese sendero, ¿no? Todas las almas tienen la propensión natural a seguir el sendero de la actividad, ¿no? Al seguir el sendero de recibir el fruto de la acción y de estar constantemente recibiendo el karma, la reacción de todas nuestras actividades. Y esto pues sabemos que es lo que nos ata, ¿no? Y nos va a seguir atando y nos va a seguir atando. Así que tenemos que continuar este sendero que nos enseñan aquí los Paramahamsas, y los sabios y nuestro maestro espiritual, que es no atarnos al mundo material para curarnos de esta enfermedad materialista del ser humano, ¿no? Que dice aquí el texto. La completa detención de los tormentos de la existencia material, ¿no? Imagínense, la completa detención de los tormentos de la existencia material que nosotros podemos alcanzar, así como este rey
Yanaka, que él era liberado en vida por haber alcanzado este conocimiento. ¿Sí? Nosotros, al estar estudiando estos textos, de alguna manera alcanzamos también el poder entender todo el significado del por qué recibimos el cuerpo, ¿no? Y por qué tenemos esta experiencia material. Pero verlo solamente como una enseñanza y no atarnos a lo que es el samsara del circo del nacimiento y la muerte, ¿no? Realmente estar desapegados a pesar de que sigamos con nuestras actividades, ¿no? Así como el rey seguía sus actividades, pero él ya estaba liberado de toda esa materia. Nosotros nos cuesta mucho liberarnos principalmente de la familia, ¿no? Tal vez igual habrá personas que también están atados a las cosas materiales, pero en su mayoría la familia es lo que nos cuesta más trabajo, ¿no? La pareja, los hijos, ya que ese sentimiento es muy cercano, es muy sutil, pues, ¿no? Y normalmente nos atamos a regresar al mundo haciéndole haciéndole promesas a los familiares de regresar, ¿no? De no dejarlos solos, principalmente a los hijos. Mucha gente cuando está en el lecho de muerte promete no dejar solos a los hijos, cuidarlos siempre, estar ahí presente y no se dan cuenta de la atadura que se han aventado al hacer este tipo de promesas, ¿no? ¿Han conocido a alguien que en algún momento algún padre o familiar haya prometido no irse y cuidar siempre a su familia en pues todo el tiempo que se encuentran en este mundo? ¿Se han escuchado a alguien que haya hecho alguna promesa así? Pues sí, así que la mayoría, ¿no? Como usted bien dice, pero algunos evocamos a la familia, y pues la familia, pues ahora sí que la célula, ¿no? De la sociedad, es la base de la sociedad. Nosotros pues, tenemos este conocimiento, afortunadamente, pero sí, como usted dice, Prabhu, es difícil, ¿no? Hay que tener un equilibrio entre los dos aspectos, aunque claro, siempre nos gana más, ¿no? La familia, pues ya cuando uno, por ejemplo, un grihasta pasa a Vanaprastra, después a Sannyasi, pues ya, ¿no? Ya toma su rumbo hacia el desapego material y lleva su proceso espiritual. Por ejemplo, Maharaj Paribraya, que nos platicaba mucho sobre su familia. Bueno, creo que todos lo conocimos bien a él, y él nos platica eso, ¿no? De cómo se desapegó de su trabajo, de su familia y todo. Pues fue lo contrario, pero y otra pues sigue con Maharaj Shatulananda, que por cierto está un poco delicado de salud. Mm. Sí, pero le podrá comentar eso. Muchas gracias. Pero no, pues qué bueno que nos da esa información, pues para saber cómo está. A ver si después alguien tiene algún contacto con ellos para saber cómo están. Esperemos que se mejore. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo sobre este texto yo creo que si nos da tiempo de leer el texto 9? No sé si algún devotito quiera ampliar o hacer algún comentario sobre el texto anterior. De uno por uno, por favor, ¿eh? Bueno, ok, entonces leemos el texto 9. Y el texto 9 dice así: Saunaka uvasham, sabai nibriti niratam, sarvatropeksha komuni, kasyava brihaptim etam, admaramam samyasat.
Sri Saunaka le preguntó a Sutta Goswami. Srila Sukadeva Goswami ya se encontraba en el sendero de la autorrealización y por ende estaba satisfecho con su propio ser. Así pues, ¿por qué se tomó la molestia de someterse al estudio de una escritura tan vasta como esta? Significado, por Srila Prabhupada Ki Jai. Para la gente en general, la máxima perfección de la vida consiste en cesar las actividades materiales y establecerse en el sendero de la autorrealización. Aquellos a los que les gusta el disfrute de los sentidos o aquellos que están fijos en las obras materiales de bienestar corporal reciben el nombre de karmis. De entre miles y millones de karmis, puede que uno se vuelva un atmarama mediante la autorrealización. Atma significa ser y arama significa disfrutar. Todo el mundo está buscando el placer más elevado de todos, pero la pauta de placer de una persona puede que sea diferente de la otra. Por consiguiente, la pauta del placer que disfrutan los karmis es diferente a la de los atmaramas. Los atmaramas son completamente indiferentes al disfrute material en todos los aspectos. Srila Sukadeva Goswami ya había alcanzado esa etapa y aún así se sintió atraído a tomarse la molestia de estudiar la gran obra literaria que es el Bhagavatam. Esto significa que el Srimad Bhagavatam es un estudio de posgrado, incluso para los Atmaramas, quienes han sobrepasado todos los estudios del conocimiento védico. Ok, fíjense aquí, entonces, los Atmaramas alcanzan un cierto estado de liberación, como el que alcanzó Sukadeva Goswami, ¿no? Sukadeva Goswami ya no se sentía atraído a la materia, pero se dice que no es la meta última, ¿no? La meta última es sentirse atraído por todos los pasatiempos del Señor Krishna, por su estado, por su forma de Bhagavan, ¿no? Porque mucha gente puede alcanzar un estado espiritual muy elevado estudiando o percibiendo el Paramatma que está localizado en nuestro corazón o el Brahman impersonal, ¿no? Pero se dice que el entender estos estados de la divinidad se asemeja a la huella que hace una vaquita, la pisada de una vaquita en la tierra y llena de agua, ¿no? Esa cantidad no se compara con el océano que es entender y conocer lo que es Bhagavan, ¿no? Toda la forma personal de Krishna. Entonces, los Atmaramas, así como Sukadeva Goswami, se sienten atraídos todavía a estas escrituras del Srimad Bhagavatam, porque aquí se hablan de varias encarnaciones y expansiones del Señor Krishna, ¿no? Hasta llegar a entender que el Señor Krishna es la fuente de todo, la fuente de todas las creaciones, de todas las expansiones, y no es fácil, pues, ¿no? Para la mente. Teniendo una mente tan pequeña como la nuestra, y estando tan contaminados, pues, a pesar de que lleguemos nosotros a leer algunos libros, como les comentaba la vez pasada, que yo leí el Bhagavad Gita una vez y luego otra vez y otra vez, y pues sigo entendiendo cosas muy, muy bellas. Entonces, nosotros vamos evolucionando dentro de de nuestro entusiasmo, porque pues vamos a ir cambiando ciertas cosas en las cuales estábamos apegados, ¿no? Por cuestiones familiares, todo lo que nos enseñaron desde chicos, inclusive hasta nuestra fe cambió, ¿no? Porque nuestra fe, como yo que fui católico y luego fui ateo y luego muchas cosas, fui cambiando y fue madurando hasta llegar a esta comprensión que ahora
pues trato de entenderla, ¿no? Trato de llevarla a cabo inclusive, porque pues el mundo material siempre nos anda embistiendo con toda la, con toda su energía. Recordemos que Maya, siendo una devota pura, pues ella hace su trabajo y ella no permite que las personas que no son honestas se acerquen a Krishna. Entonces, para que no estemos pidiéndole y pidiéndole cosas, pues entonces eh, trata de hacer esta selección, esta prueba que nos pone a cada rato, justo con lo que nosotros pensamos que ya tenemos dominado. Cuando decimos, no, yo ya pasé por esto, yo ya no lo voy a repetir, justo en ese momento llega la prueba y ahí es donde nos tumba nuevamente, ¿no? Entonces, para poder alcanzar ese nivel en donde ya no seamos tumbados por Maya, pues tenemos que esforzarnos a continuar en este sendero de la vida espiritual, y pues de la manera de que estamos nosotros ahorita reuniéndonos. Ojalá que fuéramos más, ojalá que la gente entendiera esto y se uniera a las lecturas. O sea, de verdad es algo impresionante saber cómo la gente no está conectada con la divinidad. Bueno, no es impresionante porque yo no lo estaba, y pues por pura misericordia de Krishna y de Guru, pues aquí estoy intentando entender todo esto. Pero bueno, cuando uno ya está de este lado, quisiera que todo el mundo estuviera conectado. Y quisiera hablarle a todos y decirles, mira, ven, esto es para ti, esto te va a ayudar, esto te va a salvar, acércate, ¿no? Pero la gente no se siente atraída. Apenas el sábado tuvimos esta, este evento en donde invitamos a la gente a hacer una meditación por la paz, a unirnos para, pues para poder expresar el sentimiento de lo que está sucediendo, ¿no? No tanto para seguir violentando ni para agredir a los que estén haciendo las cosas, sino solamente para expresar lo que nosotros sentíamos al respecto de todas estas situaciones. Y créanme, la gente no quiere saber de nada. Sí llegó la gente con la que siempre contamos, básicamente, ¿no? Pero gente que debería de estar preguntándose por qué está sucediendo esto, qué podemos hacer, cuál sería la mejor postura que deberíamos de tomar. No se siente atraída, o sea, se siente apática, desilusionada, se siente que ya nada tiene valor. Y entonces, pues nosotros no debemos de desanimarnos por eso, al contrario, ¿no? Hacer nuestro mejor esfuerzo para, para tratar de llegar a esas almas y que se sientan tocadas pues por la divinidad, por Krishna, ¿no? De cualquier forma que se sientan tocadas. No necesariamente se tienen que volver devotos, como Gurudeva decía. Si no puedes volverte consciente de Krishna, bueno, por lo menos agradécele a los elementos, agradécele al sol, al agua, a la tierra. Que no puedes hacer eso, bueno, por lo menos vuélvete vegetariano, ¿no? No puedes volverte vegetariano, bueno, por lo menos no comas vaquitas, ¿no? O sea, siempre se puede alcanzar un nivel, siempre. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes y tenemos que tratar de llegar y tocar a los corazones a sus niveles, a sus formas, ¿no? Su entendimiento. No podemos llegar y querer y que luego canten, se sientan atraídos por Krishna y se vuelvan devotos, y que todo el mundo ya se llegue al templo y que todo el mundo haga ofrendas y que haga servicio. No se puede lograr. O sea, en el transcurso que yo llevo intentándolo, pues hay gente que está en muchos niveles de comprensión, y pues nosotros tenemos que sentir esa misericordia de hablarles en su propio lenguaje, ¿no? De hablarles en su entendimiento, a su nivel de entendimiento, y conectar con ellos para que tal vez en algún momento puedan acercarse a conciencia de Krishna. Porque si los rezagamos o les decimos, no, pues tú no entiendes nada, ya mejor ni te explico nada, pues lo único que hacemos es alejar a la gente, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hablar, si es con un católico, hablar con su lenguaje, si es con un musulmán,
Por cierto, el jueves que estuvimos en la plaza, el Prabhu Nitai estaba sentado ahí, cantando sus rondas y de repente se acercaban unos chinitos. No, primero unos musulmanes, unos chicos jóvenes, unos musulmanes, y le preguntaron por qué estaba vestido así, que si era tibetano, que de hecho sí parece tibetano. Siempre le cargo pila porque parece tibetano. Pero se acercaron y eso les llamó mucho la atención porque le preguntaban qué era, qué practicaba y ellos también le explicaron, ¿no? Porque ellos en realidad lo que tenían era curiosidad, pero ellos también le explicaron la forma en que veían a Dios. Y entonces no se trataba de convencerlos a que se volvieran conscientes de Krishna, sino que volvieran conscientes de su propia religión, ¿no? Que mucha gente dice que es musulmán o que es católica, pero en realidad no lo es, ¿no? Si la Prabhupada decía que no debemos de convencer a los católicos o a los musulmanes de volverse conscientes de Krishna, sino conscientes de su propia religión, que realmente practiquen el catolicismo, que realmente practiquen lo que dicen las escrituras, porque todas las escrituras hablan del amor y de la conexión divina, ¿no? Pasó, se fueron y luego se acercaron unos chinos que estaban con una, ¿cómo se llama? Algo parecido al armonio, un acordeón. Y ellos estaban haciendo unos cantos ahí, de repente también se acercaron, vieron las pinturas que tenía ellos ahí, vieron al Prabonita y Prabonita le dijo, oye, ¿puedes tocar un poco? Bueno, les habló un poco en inglés, no hablaban casi nada de inglés, y les dijo que si podía tocar el armonio, y entonces él sacó los cártalos y se puso a cantar Hare Krishna, y entonces nos unimos a cantar ahí Hare Krishna con él. De repente los chinos quedaron tan asombrados con los cártalos, pero asombradísimos que decían, a ver, tócalo otra vez. Y ya, tocaba los cártalos. Wow, y entonces ¿es para los mantras? Sí, es para los mantras. Y a ver, canta otra vez. Y seguían emocionados y decían, oh, dice, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Sí, sí, es un mantra igual también como el Mahamantra es un mantra. Hare Krishna, ahí le estábamos comentando. Entonces, es algo bien divertido porque ellos de alguna manera estaban respetando lo que nosotros estábamos haciendo y nosotros estábamos respetando sus prácticas. Estábamos conectados todos, ¿no? Cada uno desde su nivel, cada uno desde su entendimiento, cada uno desde su proceso, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la parte de lo que nosotros como devotitos debemos de hacer, es tratar de unir a los seres porque el sistema, ellos están trabajando hacia el otro lado, ¿no? Nos está trabajando en dividirnos en todos los aspectos, dividirnos entre ricos, pobres, entre musulmanes y judíos, entre políticos, ¿no? Entre todas las formas, inclusive en los deportes, inclusive en las vestimentas, porque pues hay emos, hay punks, hay de todo tipo, ¿no? Entonces hasta en esa parte nos estamos dividiendo entre sexualidad también, ¿no? Entre si eres este bisexual o asexual o no sé qué tantas ramas ya salieron, la verdad, una locura, pero es justamente para la división del ser, ¿no? La división del ser. Entonces nosotros debemos de tratar de no estar dentro de ese sistema de la división, sino más bien de la unión. Por eso yoga significa unión, ¿no? Unión con el ser. Y no nada más con nuestro ser, ni con Krishna, sino con todo lo creado, pues, ¿no? Si nosotros tenemos el entendimiento que Krishna está expandido en todos los seres, pues así nosotros tenemos que ver, ¿no? También se dice que debemos de ver igual una piedra, una piedra normal que una roca de oro, al igual un come perros igual a un sabio, ¿no? Entonces tenemos que ver a todas las almas por igual. Entonces esa sería realmente una conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna, amar a toda la creación que, que emana de, de su cuerpo, ¿no? Del Señor Vishnu, toda esa creación
que emana de Él y que nosotros estamos percibiendo desde la materia, desde el espíritu. Entonces nosotros tenemos que alcanzar ese entendimiento de no dividirnos, siempre tratar de ser comprensivos, de entender en qué nivel de guna estamos, ¿no? Qué tanta pasión, qué tanta bondad, qué tanta ignorancia tenemos, y comprender de esta manera al resto de los seres, y viendo en qué nivel se encuentran, nos vamos a dar cuenta que nosotros también a lo mejor ya pasamos por ahí, ¿no? Pero no debemos de criticar a los que ahora están ahí, sino más bien apoyarlos y entenderlos, que ellos están en donde nosotros estábamos, ¿no? Y nosotros estábamos, yo por ejemplo en mi caso, pues yo comía carne, me intoxicaba, mentía, hacía, engañaba a las gentes diciéndoles una cosa y les dándoles otra. Y yo alcancé a entender que eso me iba a llevar a un estado kármico mal, negativo. Entonces, ¿por qué de juzgar a otras personas que están en ese proceso? Si yo pude lograr salir de ese lugar, pues las demás personas también pueden. Y yo, en vez de criticarlos o juzgarlos, más bien tengo que entender ese proceso, ayudarlos y apoyarlos para que en algún momento ellos también puedan salir de ese lugar, de ese ciclo en donde estamos recibiendo todas las reacciones de nuestros actos, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien quiere hacer algún comentario, si, si, si esto que se habló les llegó al corazón o les expandió un poquito su mente, por favor compártanos algo para que no me sienta como loro hablando solo. Gracias, al contrario, Prabhu. Gracias por toda su experiencia, por su franqueza, ¿no? O sea, definitivamente sí, es muy complicado, ¿no? O sea, es complicado, es la creación de Krishna de una u otra forma, es su energía, y sí, por ejemplo, en cuestiones de la religión, muchos se alejan de la religión por las fallas humanas. En todas las religiones ha habido, como todas las instituciones, tienen a la corrupción. Es como bien una vez lo explicó nuestro querido y amado Gurudeva, de que entre una institución, entre más vertical sea, tiende a ser más corrupta. Entonces lo que se trata es de hacerlo más horizontal, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, definitivamente se dice que cuando uno entra a un proceso espiritual es como caminar sobre el filo de una navaja. Así Entonces, sí, es muy complicado, precisamente por nuestras fallas, pero uno principalmente a veces reflejamos, como usted bien dice, pues toda la, ¿cómo les podré decir? Pues sí, los síntomas de Kali Yuga, ¿no? todo lo negativo, ¿no? Sí, pero creo que Sa Krishna, sabe, ¿no? Que hay en nuestros corazones. Y por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita será un tesoro encontrar una persona honesta y franca, ¿no? Incluso, pues es triste decirlo, ¿no? Incluso hay muchos devotos, matáis muy respetables que, por ejemplo, entraron a la conciencia de Krishna y ahorita ya no quieren saber nada. Dicen, no, ahorita no quiero saber nada de conciencia de Krishna, no quiero saber nada de Grudeva, déjenme en mi proceso, en fin, ¿no? Entonces hay que respetar que cada quien sigue su proceso y como bien usted lo dijo en la clase, dentro de miles y millones de personas, tal vez uno pueda comprender la conciencia de Krishna. Y si la Prabhupada, esa fue su meta, si yo lo convertir a un devoto sincero, me doy por bien servido. Entonces no hay que desesperarse y al contrario, seguir echándole ganas, ¿no? Y empezar por uno mismo, porque tú no
tiene muchas fallas, uno tiene muchos, o sea, uno sabe de qué pie coge a uno, entonces uno tiene que trabajar diario. Diario es una pequeña historia donde Krishna le da a uno la oportunidad para tratar de ser mejor en todos los aspectos, bro. Y Haribol. Ya, Prabhu, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí en el chat había puesto un mensaje Valmiki, dice, solo he escuchado de uno. No sé a qué se refiere, Prabhu, que del Sukha Goswami se refería, Prabhu. Primo, ¿dónde vas? Sí, era referencia a lo de que mencionaste acerca de dos Sukadevas Goswami. La verdad, yo no he escuchado nada acerca de eso, solamente de uno, el Brahmachari, el renunciante, el autorrealizado. Ya. Sí, estoy indagando un poco sobre estos textos. Ya ve que hay unos textos autorizados y otros no. Por eso, voy a tratar de indagar un poquito más, porque sí, en algunos textos se habla que era el mismo y que sí tuvo, y que sí se casó, bueno, tuvo una esposa y tuvo un hijo o dos hijos, y en otro texto se dice que se había expandido y que uno fue el que se casó y el otro fue el que renunció, pero bueno, tengo esa tarea de hacer esa investigación para aclararlo bien. Por eso no les digo que sea real, o sea, que sea como tal esto, porque no, este texto en el que lo leí no venía a la fuente, ¿no? Por eso, mejor hasta que no tengamos correctamente la fuente, ya podemos asentar si es real o cuál es la versión real, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Haribol. Prabhu. De hecho, por eso Haribol. es el nombre de Goswami, porque sabemos que Goswami es el título a quien se le da, que es a quien controla los sentidos y no hace referencia a los Goswamis de castas, como si la Prabhupada mencionaba. Entonces ahí sí Ujú. ya sí puedes investigar un poco o donde hayas leído acerca de eso para que nos puedas ampliar más ese tema. Sí, claro que sí. Voy a indagar bien de dónde proviene la fuente, ¿no? Que la Mate ya nos quería comentar algo. Sí, yo también he escuchado algunos textos, bueno, he leído algunos textos en donde dice que sí, sí se casó. No tengo, pues así como de dónde, como que sea seguro, ¿no? Dice el Prabhu como si es autorizado o no es autorizado, pero igual se nos queda de tarea a todos, ¿no? Ver esa parte de Sukadeva Goswami, investigar un poquito más nos va a ser muy provechoso. Y bueno, yo quería hacer un comentario de lo que usted dijo, Prabhu, de que las escrituras, pues, bueno, que de hecho el texto lo comenta, que es como Sukadeva Goswami, alguien que ya estaba totalmente en el conocimiento, vuelve a aprender, ¿no? Vuelve a ponerse en el papel de estudiante. Y eso nos hablaba de que las escrituras pues son no nada más para que uno esté en primer nivel conociendo, sino como un posgrado, ¿no? Y bueno, pues yo quería comentar que eso nos habla, eso nos dicen los grandes acharyas sobre las escrituras sagradas. Son sagradas porque son una manifestación de la suprema personalidad de Dios y eso las hace trascendentales en tiempo, en espacio y en circunstancias. Es decir, que uno puede tomar un texto sagrado y si ese texto sagrado es fidedigno, porque pues también ahorita en Kali Yuga nos enfrentamos a que a cualquier cosa le pueden llamar un texto sagrado, pero la veracidad de ese texto es cuando justo se adapta o justo nos responde preguntas en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Entonces nosotros podemos agarrar el Bhagavad Gita y leerlo de una forma continua cada día, pero también podemos en algún problema tomar nuestro Bhagavad Gita como una forma de refugio, abrirlo y nos va a hablar la misma suprema personalidad de Dios, porque es ahí se está manifestando, ¿no? Entonces,
una escritura como el Bhagavatam, como el Bhagavad Gita, pues la podemos afortunadamente por la misericordia de Krishna, la podemos tomar como neófitos que somos y aprender muchas cosas y sacarle mucho provecho y tener un beneficio, pero también lo pueden tomar los grandes sabios que ya tienen mucho conocimiento y de todas formas les funciona, ¿no? Esa es la maravilla de que Krishna se manifieste en una escritura, se manifiesta con toda su misericordia, conociéndonos a cada uno y dándonos respuesta justamente a cada uno, ¿no? Para cada uno de nuestras preguntas. Entonces esa es por eso nadie menosprecia el estudio de los Vedas, porque siempre hay un conocimiento para cada quien, incluso para la misma persona, como usted lo decía, Prabhu, incluso para una misma persona a lo largo del tiempo que va cambiando su visión, su conocimiento, su realización. em, el mismo texto puede decir diferentes cosas, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Y bueno, eso no nos lo va a dar un libro cualquiera, sino un libro que sea la manifestación literaria de Dios. Bueno, eso les quería compartir. Haribol. Muchas gracias, Haribol, Hare Krishna. Pues sí, justamente es algo mágico, les voy a compartir antes de despedirnos rapidísimo, porque ya nos pasamos de la hora, que a veces nosotros estamos entablando una conversación sobre algún tema con referente a la conciencia de Krishna, y pasa que cuando nos reunimos para el programa, ¿no? Llega el Praunitay o alguien y empezamos a hablar de algún tema, y luego cuando nos sentamos y llega alguien nuevo, pues tenemos la costumbre de que él elija el texto abriendo el Bhagavad Gita a su libre albedrío, lo abre y ese texto lo leemos, ¿no? Entonces, casi siempre pasa en su mayoría de las veces que justo abre el Bhagavad Gita en donde nosotros estábamos hablando, o sea, referente al tema que estábamos hablando. Haga de cuenta que Krishna nos dice, ¿querían hablar de esto? Bueno, ahí está la respuesta. Wow, nos quedamos, nos volteamos a ver. Justo estábamos hablando de esto y exactamente ese texto fue el que salió. No, o sea, impresionante, la verdad. O sea, de verdad, no puedo explicar cómo sucede, pero así nos ha pasado muchas veces. Y bueno, sí tiene razón la Mata, ¿no? O sea, que sí, definitivamente Krishna mismo está en sus textos, en su santo nombre, y pues él se nos puede manifestar cada uno personalmente de muchas formas, y esta es una de ellas, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por asistir a esta reunión, a estas lecturas. Si quieren dejar de grabar, por si tienen algo que quieran comentar aparte. Muchas gracias, Prabhucito, qué bonita clase. No, al contrario, Matei. Gracias a ustedes que me permiten hacer un poquito de servicio. Perdón, Prabhu, está estrenando Cutimala. No, esta ya la tenía, Prabhuyin. Sí, ya tiene rato, nada más que a veces la tengo con la curta cerrada y no se ve. Pero no, esa ya la tenía. Sí. Pero bueno, espero en algún momento llevarles también de aquí de las que han dejado el cuerpo. De verdad, ahorita no he podido no he tenido tiempo de hacer. Antes sí les llevaba, pero voy a tratar de organizarme para hacer algunas. Ya tengo ahí algunos tronquitos ya recortados. Esperemos que sí. Ya, De hecho, déjenme ver si puedo darles el darshan de Tulasi que tengo aquí. La metí porque con el clima, está aquí junto al altar, porque con el clima ahorita como está frío, la tengo que meter a la casa porque se seca con el aire y con el frío. Eso es lo único que les afecta a las tulasis.
Puede haber mucho calor mientras esté el calor así muy fuerte, pero si la está uno regando constantemente no se muere. Pero el frío y el aire al mismo tiempo, o sea, puede hacer mucho frío, no se muere. Puede hacer mucho aire, no se muere. Pero viento y aire las acaba. Así que la tengo aquí resguardada para que nos siga dando su misericordia y pueda llevarles manjares ahora que vaya para allá. Yay. Gracias, Prabhu. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a todos, que tengan excelente día. Haribol, Hare Krishna, reverencias a todos. Hare Krishna, muchas gracias a todos. Yay, qué bonita clase. Haribol. Haribol, Hare Krishna. Buen día a todos. Ya. Gracias, Mataji. Rate, rate. Empezar una Rate, semana. rate. Todos los niños entran a la escuela, hoy se acabó la flojera ya. Se acabaron las vacaciones. Haribol. Oh, bonito día. Haribol. Reverencia. Ya dice la Prabhupada ki, ya dice la Guru Maharaj ki, ya. Ya Jai. era Kunya Vihari ki, ya. Yay. Gorgovinda aquí ya hay. Prabhu Gorgovinda. Yay. Ay, Haribol. Reverencias a Haribol. Todas las glorias a los devotos reunidos. Ki, ya. Hare Krishna. Krishna. Radhe, Radhe.